Apreciados hermanos, qué alegría volver a encontrarnos en esta ocasión. Estamos con esta jornada espiritual, la verdadera riqueza. Y el capítulo de hoy es una carta dirigida a los padres, pero a los padres ricos. Y está con nosotros el pastor Heisen para poder dialogar, para poder aclarar algunos puntos. Él es evangelista y director de escuela sabática de la iglesia para el lado sur del Perú. Así que, Pastor Heisen, bienvenido una vez más. ¿Cómo está? Gracias, Pastor Edison. Feliz y contento porque hoy vamos a abordar un tema muy especial, el capítulo 11 de nuestra jornada de 21 días de riqueza espiritual. Así que estamos felices, Pastor. Sí, Pastor, un asunto que me llamó la atención en el libro La conducción del niño. Hay 2 capítulos que hablan y dicen: cría bien a tus hijos. Si no lo haces, estás creando parásitos para la sociedad. A mí me extrañó esa frase fuerte. Muy fuerte, ¿no? Pero me está diciendo que si yo no crío bien a mis hijos, todo lo que yo acumule, poco, mucho, un día, cuando yo muera, eso se va a ir al tacho. Y el capítulo 11 de nuestra lectura realmente es un poco delicado y vamos a decir así, parecería una locura porque realmente está animando a los padres hacer algo que muy pocos harían, ¿no? Y lo estoy conversando con el pastor Enzo, decía, ese es un asunto realmente que tiene que ver con fe y tiene que ver con el clímax de una conversión, de una vida entregada realmente a Dios. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque la carta, esta es una carta que Elena G. White dirige en 1870, ella hace una invitación, ¿no? Para que los padres que tienen riquezas piensen en 2 cosas. Primero, si mis hijos se merecen que yo deje la herencia, o si yo puedo dejar mi herencia para la iglesia que Cristo tanto ama. Pastor, ¿cuál es el consejo? Imagínense, ¿no? Imagínense que este mensaje escucharon los hijos, ¿no? O sea, es un consejo a los padres, pero están involucrados los hijos. Y normalmente, si un hijo tiene un padre rico, espera que su padre herede sus bienes, sus negocios, quizás hasta incluso el dinero o todo lo que tenga que ver con sus riquezas. En algún momento, ¿no? En algún momento, si es dueño de una empresa, él podría sucederle en la dirección, etcétera, etcétera. Sin embargo, la sierva del Señor dice que si tú no estás seguro de que tu hijo va a usar esa herencia de manera adecuada y para el avance de la obra, mejor sería no darle nada, ¿no? Y dejarle así, sin nada. ¿Por qué? Porque lo único que estaríamos haciendo de esta manera sería haciendo la voluntad de Satanás. Porque Satanás, si los hijos no han sido educados correctamente o como la Biblia enseña en relación a los bienes, a las riquezas, este hijo se convertiría en un instrumento para obstaculizar. ¿Cómo? No dando para el avance de la obra y otro malgastando ese dinero o esos recursos en cosas pues que no tienen nada que ver con la Biblia ni con Dios. Entonces, no lo dice el libro, pero yo puedo decir de manera indirecta. Parafraseando quizás, ¿no? Que si Dios invita a dejar la riqueza en buenas manos, porque se va a continuar la obra, quiere decir que mi trabajo, mi sueldo, mi negocio, mi empresa, mi industria, aparte de ser fiel con lo que yo percibo, puede estar dedicada para la causa de Dios. Correcto. Ahora, yo quiero pensar en, quizás no tengamos hermanos ricos, millonarios, pero todos, como decíamos, ¿no? De alguna manera u otra, poco o mucho, vamos a dejar algo para nuestros hijos, ¿verdad? Pero es interesante cómo se refiere Elena de White a esos padres, ¿no? Si tú no tienes la seguridad de que tu hijo va a continuar el legado, mejor no le des. O sea, imagínate qué sentían los hijos cuando escuchaban esa declaración. O sea, mi padre no vas a dejar nada. Ahora, eso pues, como ya mencionamos, parece una locura para aquella persona que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene fija la meta, que es el cielo, que este mundo apenas es un paradero para nuestro destino final, que es el cielo. Y tiene que ver también con cómo nosotros hemos educado a nuestros hijos. ¿Qué es la misión para ellos? ¿Qué es la obra para ellos? Entonces, eso es realmente delicado y es quizás, que parece una locura,
si es que nosotros como padres tampoco no entendemos de esa manera, ¿no? Ahora hay que aclarar una cosa también, pastor, y es que si yo estoy preocupado en dejar herencia material a mis hijos, creo que mi preocupación prioritaria debe ser qué herencia espiritual estoy dejando a ellos, porque de repente no lo van a entender. Entonces podríamos decir así, ¿no? Antes de una herencia material, nuestro afán, nuestra preocupación diaria, en todo aspecto debería ser dejarle una herencia espiritual. Ahora, nosotros siempre hablamos del ejemplo, ¿no? Pero un hijo es fiel si su padre también es fiel. No podríamos, o serían casos excepcionales, donde un padre infiel tiene un hijo fiel. Normalmente los hijos aprenden por el ejemplo, ¿no? Y eso es, creo, conocido en todos los aspectos. Pero si tú quieres que tu hijo continúe, en otras palabras, el legado. Bueno, vamos a imaginar que tú eres un hombre de Dios, un hombre fiel, sostenedor de la iglesia, plantando iglesias, ayudando a construir templos, etcétera, etcétera. Hay muchos, ¿no? Yo estoy hablando no necesariamente de gente rica, ¿no? Millonarios, empresarios, pero hay hermanos que en lo poco, en lo mucho que tienen, dan y son entregados. Pero si tú quieres que tu hijo también continúe, tenga esa misma visión, esa misma pasión evangelística, entonces es hoy cuando tú debes concentrarte. A mí me encanta mucho conversar con el pastor Edinson. Usted me ha contado varios casos de su hijo, él tiene 2 hijos, el pastor Edinson. Uno de ellos, cuando me cuentas cómo es que separa sus diezmos, yo creo que eso no es gratis, ¿no? No es que en un momento él dice, no, yo voy a ser fiel, no, tiene que ver con el ejemplo, es un proceso, y trato de hacer lo mismo en casa con mis hijos. Entonces, si queremos que nuestros hijos continúen el legado, la pasión evangelística de la obra de Dios, entonces hoy debemos trabajar con ellos y trabajar en la educación. Y esto, como ya hemos mencionado, tiene que ver con un asunto diario: culto personal, culto familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Escuché una historia de un padre que llevó a sus hijos y nietos a un tour allá a Europa. Reunió a cerca de 27 familiares y entonces fue buena cantidad de dinero, y el hijo se acerca y le dice: papá, ¿todo esto con qué lo hiciste? Es con tu plata, ¿no es cierto, papá? Sí, y pues gastaste pasajes y hoteles en avión, taxis, comida y todo. Papá, ¿con qué plata lo hiciste? Y el padre le dijo: con tu herencia. Porque cuando un padre inteligente, sabio, ve que mis hijos no van a administrar bien y es cristiano el papá, ¿qué consejo le daría, pastor? Ahora, y creo que ya hemos visto, pastor, el consejo sería, como dice la sierva del Señor, es que no le dejemos nada. Si tú no tienes la seguridad que tu hijo va a continuar el legado, suena duro, quizás hasta va a causar quizás molestia en algunos, pero eso es una parte. Otro detalle en relación a lo que usted cuenta, pastor, tiene que ver con lo que la sierva del Señor escribe acá en la página 68, donde así en resumidas líneas podríamos destacar lo siguiente: que hay padres que están vivos todavía, ¿no? Hay padres vivos que tienen bienes, pero que quieren dedicarse exclusivamente a la obra de Dios. Por ejemplo, ¿no? Yo soy un empresario, entonces digo, no, yo quiero dedicarme a la obra de Dios, no quiero trabajar, quiero delegarle a mis hijos. Entonces ella también habla de esto, dice: mire, muchos padres cometen un gran error al sacar sus propiedades de sus manos y colocarlas en las manos de sus hijos, mientras ellos mismos son responsables por el uso o abuso del talento que Dios les ha prestado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay padres se emocionan, ¿no? Dicen: no, yo quiero predicar, pero no tengo tiempo porque estoy ocupado en las empresas, en los negocios, mejor lo delego. Entonces eso de ahí también es una negligencia, dice la sierva del Señor. Interesante. Entonces, ni cuando te mueras, ni cuando estés vivo, si no tienes la seguridad de que tu hijo haga eso, o continúe el legado, o haga la labor como Dios quiere, pues no deberías ponerle en sus manos. Y para finalizar, dice que nosotros estamos haciendo la voluntad de Satanás cuando ignoramos esos consejos. O sea, cuando heredamos a nuestros hijos que sabemos que van a malograrla totalmente, o cuando no les heredamos pero colocamos responsabilidad que ellos van a ser negligentes, estamos haciendo la voluntad del enemigo. ¿Por qué? Porque quiere que la obra se retrase y no avance. Bueno, en la iglesia tenemos un departamento de
testamentos y legados. Ujú. No es una obligación que usted, querido hermano, tenga que buscar ese departamento y decir cuál es el consejo cuando yo tengo riqueza y tengo bienes que sé que mis hijos no lo van a administrar bien, pero que quiero que la obra avance y entonces quiero dejar en confianza a la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia lo recibe y la iglesia cumple con la misión. Entonces, yo creo que, pastor, cada padre, cada madre debe analizar allí la situación del hogar, la situación de sus riquezas y pensar, ¿estoy dirigiendo bien a mis hijos? ¿Voy a dejar en buenas manos esto? ¿O cómo haría el Señor para que lo que yo obtuve con tanto esfuerzo y sacrificio siga dando productividad, pero ahora no solo material, sino también espiritual? Y para el avance de la obra, ¿no? Para el avance de la obra. Ahora, quizás suena un poco triste, ¿no? Que yo no le haga llegar a mis hijos lo que con tanto esfuerzo conseguí durante mi vida, pero no tiene por qué ser así. Por eso hoy programas como este nos educan, nos enseñan, para que como padres podamos hacer la labor, ¿no? De educar, de enseñar, de instruir, porque no es que necesariamente vas a decir que no vas a heredarle, no. Hoy, en este momento, podemos cambiar la historia y nuestros hijos pueden ser buenos mayordomos, buenos empresarios y continuar el legado que Dios nos ha encomendado. Gracias, Pastor Heisen, por aclarar y darnos consejos. Y quisiéramos decirles, apreciados hermanos, que finalmente en el cielo nosotros tendremos la recompensa eterna, la que nunca se va a acabar. La herencia y eterna. Todo lo que tengamos acá, sea mucho o sea poco, cuando Cristo venga, tendrá un fin. ¿Qué llevaremos? Nuestra fidelidad y lealtad a Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda jornada, sigan leyendo este libro para aclarar muchos temas y que, bueno, la familia también sea bendecida. Que Dios los bendiga.